limitar la acción de los opiáceos, ¿no? Los opiáceos son drogas derivadas de los alcaloides de lo que es la amapola, ¿no? Ahora, nosotros en nuestro cuerpo también vamos a tener endorfinas o opioides endógenos, ¿no? Que son pues péptidos naturales que van a actuar en receptores, en los receptores opioides, ¿no? Que son las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas, ¿no? Estos también van a actuar en cada receptor, ¿no? Como conocemos el mu, el kappa y el delta, ¿no? Ahora, los opioides están clasificados también, ¿no? Van a haber agonistas, antagonistas, mixtos también, ¿no? Luego, más adelante voy a explicarles sobre los agonistas débiles, moderados y fuertes, ¿no? Más o menos cómo es su mecanismo de acción, como para recordar, ¿no? Sabemos que pues cuando hay dolor, ¿no? Esto pues se va a transmitir, ¿no? A través de las neuronas nociceptivas, las neuronas de dolor, hasta el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, pues estas, en este caso, van a actuar lo que son las endorfinas, ¿no? Y estas van a tener una, acá lo podemos ver, y ahora sí, en la primera neurona nociceptiva, ¿qué va a pasar, no? Que estas van a activar el receptor mu y el canal de potasio en este caso, se va a abrir, pero va a salir el potasio afuera de la neurona, ¿no? Por ende, su acción va a ser hiperpolarizar la membrana neuronal, volviéndola negativa, ¿no? Entonces va a impedir lo que es la acción del calcio, la entrada del calcio. Por ende, bueno, en este caso no se va a liberar glutamato, ¿no? Entonces va a haber un menor impulso nervioso, ¿no? Ahora, en la segunda neurona del dolor, de igual manera, ¿no? Se activan los receptores mu por las endorfinas y no se va a generar la salida de los iones de potasio, se va a hiperpolarizar la membrana. También recordemos que pues acá se liberó poco glutamato, entonces acá va a haber una entrada disminuida de glutamato, ¿no? Aumentando eso, pues los canales de calcio van a estar cerrados, van a estar inhibidos, ¿no? Asimismo, no va a haber entonces calcio, no va a haber entrada de calcio ni va a haber entrada de sodio, ¿no? Entonces no va a poder la neurona llegar en este caso a su umbral de despolarización. Por ende, pues no se va a generar un potencial de acción, ¿no? Entonces, o sea, es más que todo, van a dar respuestas inhibitorias, ¿no? A estos estímulos dolorosos, ¿no? Ahora, eh, también podemos ver que los opioides pues pueden dar conductas aberrantes, como lo que es la tolerancia, que pues como sabemos pues es la propiedad farmacológica de los opioides, en donde va a haber una necesidad, ¿no? De dosis mayores para mantener el efecto analgésico. Vamos a tener también lo que es la dependencia física, psíquica, va a haber también de repente un mal uso de los opioides, puede haber una adicción, ¿no? Bien, esto así en general, ¿no? Ahora sí vamos a entrar a lo que es el caso clínico. Bien, voy a adelantar, sí, voy a empezar ya explicando. Nos dice que el paciente, pues, en sus antecedentes, o es un paciente de 65 años, que dentro de sus antecedentes tiene hipertensión arterial con tratamiento de amlodipino, 10 miligramos al día, con un tiempo de enfermedad de 6 meses, caracterizado por nicturia, disminución de flujo urinario, asociado a esfuerzo miccional, que al pasar los meses se vuelven más intensos, ¿no? Entonces sabemos que la nicturia, pues, es el incremento de la producción de emisión de orina durante la noche. Pero ¿qué pasa? Que el paciente también tiene una disminución de flujo urinario, pese a que quiera, ¿no? Se esfuerce a miccionar, no puede, ¿no? Su disminución, hay poco flujo urinario, ¿no? Ahora, Em, bien, nos dice que a pesar pasan los meses, ¿no? Y estos pues se vuelven más intensos, ¿no? Entonces él acude al médico, el cual eh, le, le dice, ¿no? O le coloca una sonda urinaria. Entonces, le recomienda pues mantener la sonda hasta ser evaluado por el urólogo. Pero ¿qué pasa? Que el paciente no va al urólogo, ¿no? Y solamente mantiene una higiene, ¿no? Una correcta higiene. Entonces, a estos síntomas que él tenía, recordando que la sonda va a ayudar a aliviar y eliminar la retención de su orina, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces dice, a los síntomas previos se agrega dolor en región lumbar,
que inicialmente se presentaba al esfuerzo y luego incluso al reposo, notando además disminución de fuerzas en ambos miembros inferiores, acompañado de inestabilidad para la marcha, ¿no? Y bueno, nos dice que el paciente se automedica con paracetamol, 500 miligramos al día cada 8 horas vía oral, y también diclofenaco 75 miligramos vía intramuscular si el dolor era más intenso. Bueno, antes de saber el diagnóstico en sí, ¿no? ¿Qué pudo haber provocado ese dolor en la región lumbar? ¿No? Algunas hipótesis que quizás pude sacar es que el paciente tenía una obstrucción urinaria, ¿no? Entonces tenía dificultad para orinar y esto pudo haber generado una mayor presión en el tracto urinario superior, causando pues mayor presión y dolor en la región lumbar, ¿no? Otra cierta hipótesis fue la pielonefritis, que pues es una infección que se va a extender desde la vejiga a los riñones y que puede provocar dolor lumbar intenso, fiebre o escalofríos, ¿no? Eh, bueno, estas fueron las dos posibles hipótesis antes de saber, ya sabemos, ya conocemos el diagnóstico, lo que hemos leído el caso clínico, ¿no? Ahora, pero también decía disminución de fuerzas en ambos miembros inferiores acompañado de inestabilidad para la marcha, ¿no? Entonces, ¿por qué estaría pasando eso, no? Una posible hipótesis pudo ser que pues la inflamación pudo haber comprimido, ¿no? La médula espinal y sabemos que después de esta van a salir raíces nerviosas, ¿no? Las cuales van a controlar el movimiento y la sensibilidad, ¿no? Y otro, pues, es un posible tumor en la región lumbar, ¿no? Bien, entonces él se automedica con paracetamol y con diclofenaco. Acá está. Bien, con paracetamol, como conocemos, es un analgésico y antipirético que pues va a actuar bloqueando, va a inhibir, ¿no? La síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central, ¿no? Es más que todo para el alivio dolor leve o moderado, ¿no? Y nos dice que él se automedicó, ¿no? Lo que usualmente creo que algunos de nosotros hacemos, ¿no? Y luego también con diclofenaco, ¿no? Que como conocemos, pues es un AINE, ¿no? Que va a inhibir a la ciclooxigenasa COX-1 y COX-2, inhibiendo también la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Ahora, él va al hospital porque se incrementa su dolor lumbar, ¿no? Y entonces le hacen exámenes auxiliares, ¿no? Y entre los resultados que se le encuentra es pues hipertrofia prostática con dilatación pielocalicial. La hipertrofia prostática sabemos que pues es el aumento de tamaño de la próstata, ¿no? Por ello es que el paciente, su flujo urinario estaba reducido, ¿no? Entonces, porque estaba comprimiendo lo que era la uretra, ¿no? Y dificultando su micción. Ahora, la dilatación pielocalicial es pues la dilatación de la pelvis renal y de las cálices renales, ¿no? Que son estas partes del riñón, que son aquellas que van a recolectar la orina. Entonces, esta dilatación, pues, como nos dice, es un signo de obstrucción en el flujo urinario. Asimismo, se encontró una prueba de antígeno prostático específico, que esta es una proteína que se va a producir tanto en las células normales como en las células malignas cancerosas de la próstata, ¿no? Ahora, puede ser causado por, yo encontré que puede ser causado por cáncer de próstata, agrandamiento de próstata, otros problemas de la próstata, ¿no? Y un nivel normal es de 4 nanogramos por mililitros, pero este paciente pues presentaba mayor, ¿no? 50 nanogramos por mililitro, ¿no? Y nos menciona que para los hombres de 50 años o menos, un nivel pues debería estar debajo del 2,5 nanogramos, ¿no? Entonces, estaba elevado, ¿no? Entonces, ya sea la causa, que después lo sabemos, ¿no? Luego se le hizo el examen de creatinina, ¿no? Y un resultado normal, pues es de 0,7 a 1,3 miligramos por decilitros en hombres, pero el paciente tenía 2 miligramos por decilitros, ¿no? Estaba un poco elevado. Entonces, como sabemos, la creatinina es una prueba para ver lo que es la función renal, ¿no? Entonces, si está elevado, pues quiere decir que los riñones quizás no están filtrando bien la sangre de manera eficiente. Y luego también se le hizo su resonancia magnética, ¿no? De columna lumbar y salió compatible con lesión metastásica. En la lesión metastásica, o la metástasis, ¿no? Se presenta cuando estas células cancerógenas se van a desprender del tumor original o del tumor primario y viajan a través del cuerpo, ya sea de la sangre o del sistema linfático, ¿no? Y van a formar un nuevo tumor en otros órganos o en otros tejidos.
Ahora, también se le hace, bueno, se le hospitaliza, ¿no? Para hacerle la biopsia y para, de próstata y de columna, ¿no? Y para poder realizar lo que es el manejo del dolor, ¿no? Eh, bueno, ya sabemos por qué se le hizo la biopsia de próstata y de columna para saber en dónde estaba en sí el cáncer, ¿no? El tratamiento que se le dio. Bien, inicialmente se prescribió metamizol, un A ver, gramo. eh, Cristel, hasta aquí nomás. Te Ujú. felicito, has hecho una buena disquisición clínica, no hay mucho que agregar en lo que tú has hablado, está perfecto. Entonces, de aquí vamos a conversar con los demás compañeros en base a lo que tú digas y vamos a preguntar. Solamente agregar de que el cáncer de próstata en sí, su detección inicial primaria, como se dice, el tamizaje, se hace con la PSA, el antígeno prostático específico, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente es renuente a ir al urólogo a que le hagan recto rectal o que le dan ecografía por cuestión de costos, pero un PSA, un tamizaje a la población de varones de más de 50 o en todo caso mayores de 40, sí funcionaría. Ya para esta enfermedad del cáncer de próstata, si se detecta a tiempo se cura, ¿ya? Y agregar además de que el cáncer de próstata se genera en la cápsula de la próstata, no se genera en el adenoma. Por el adenoma imagínense que tenemos una palta, que la próstata es una palta, donde la cáscara es la cápsula y lo de adentro, lo verde que se come, es el adenoma. Cuando tú tienes una hiperplasia benigna de próstata, lo que crece es lo de adentro y eso comprime la uretra. Al comprimir la uretra, el paciente tiene nicturia, infecciones urinarias a repetición, tiene chorro partido, tiene tenesmo, etcétera. Y si no se maneja a tiempo, puede ir un problema a nivel renal, hidronefrosis, insuficiencia renal. Ya son casos severos. Pero el adenoma de por sí, como dice su nombre, es benigno. Todos los hombres, de una u otra manera, vamos a tener ese problema a partir de los 50. Pero algunos van a la cirugía y otros no, por suerte. Entonces, por un lado está el adenoma de próstata, la hiperplasia benigna de próstata, y por otro está el cáncer de próstata, que se origina en la cápsula. Es por eso que un cáncer de próstata al paciente se le opera y se extirpa completamente la glándula. ¿Cuál es el problema? Pues ustedes miran, pero doctor, ¿y un adenoma por qué no sacan también toda la próstata? Porque un adenoma prostático o una hiperplasia benigna de próstata, el problema está dentro. La cápsula está normal. Y la cápsula tiene terminaciones nerviosas que están relacionadas con la erección en el hombre. Si tú eliminas la cápsula, el paciente va a tener problemas de erección posterior a la cirugía. Entonces, por eso se estila que en un adenoma prostático benigno o una HPV, ¿no? Se hace o una RTU o con láser a través del meato urinario. Se entra con un trocar delgadito y se saca toda la próstata por el pene. Ese por un lado. En cambio, en cáncer de próstata, o sea, este caso que puede hacer metástasis y que lo hizo, se tiene que sacar toda la glándula e inclusive ganglios periféricos que hayan sido contaminados. Entonces, hablamos de dos patologías distintas. Este paciente ha debutado con un cáncer de próstata de frente. O sea, no ha sido una hiperplasia que se transformó en una cáncer. No, el paciente tuvo cáncer. Y es por eso que ustedes cuando tengan sus pacientes, a todos pídanle PSA. A todos pídanle. Así como piden hemoglobina, hematocrito, triglicéridos, pidan su PSA. En el hospital a todos nos piden, ¿no? Y si el PSA llega por encima de 5, ya tienes que ir al urólogo, o bien ecografía o bien tu tracto rectal. ¿Por qué es importante el tracto rectal? A pesar de que algunos dicen de que no, el tracto rectal, no, el tracto rectal es importante porque el urólogo con la experiencia que tiene puede diferenciar entre una hiperplasia y un cáncer en base a la consistencia de la próstata. Ellos consideran en semiología, no sé si les habrán enseñado, que la consistencia de la próstata es semejante a tocarse la punta de la nariz. Esa consistencia es normal. En cambio, cuando es una consistencia sólida, dura, pétrea, ya hablamos de un paciente con un probable cáncer de próstata. El gol estándar, el diagnóstico es la biopsia prostática. Entonces, la biopsia prostática generalmente las que yo he visto hacer en sala las hacen a través con un ecógrafo a nivel rectal y sacan las muestras. Sacan 3, 4 o 5 muestras y determinan si hay cáncer o no. ¿Ya?
Entonces, eso quería complementar. Si hay más preguntas al respecto del caso clínico, no sé si las tendrán, ya, porque ahorita nos vamos a abocar a la parte farmacológica, a la parte de fármacos. El caso clínico básicamente lleva de la mano a los fármacos, porque es un paciente que al final tuvo un cáncer de próstata metastásico que le generó un dolor intenso y es en base a eso donde se manejan los opioides, ¿no? Y que su compañerita va a empezar a conversarnos al respecto. Muy bien, continuamos. Bien, ok. Ya, inicialmente nos dice que pues se prescribe lo que es el metamizol, ¿no? 1 gramo cada 8 horas por vía endovenosa. El metamizol pues es un analgésico, antipirético y espasmolítico. Su mecanismo de acción es que pues va a inhibir las síntesis de prostaglandinas, ¿no? Que esto pues es para, para lo que es disminuir el dolor, la inflamación y la fiebre, ¿no? Eh, Nos dice también, encontré que a diferencia de otros, pues, antiinflamatorios, de otros AINES, el metamizol va a inhibir preferentemente la síntesis de prostaglandinas a nivel central, ¿no? Por lo que explica la potencia de su efecto analgésico y antipirético sin causar los efectos adversos gastrointestinales como los AINES, ¿no? Dentro de sus efectos adversos también encontré que fueron mayormente náuseas, sequedad de boca, vómitos, ¿no? Eh, Bien, luego, durante su hospitalización, a la espera de los procedimientos, ¿qué pasa? Que el dolor empieza a incrementarse, ¿no? Entonces, le rotan el medicamento a lo que es el tramadol, ¿no? 50 miligramos vía endovenosa cada 6 horas. El tramadol, pues, ya viene a ser un analgésico opioide, ¿no? Bueno, su mecanismo de acción, pues, es un opiáceo sintético no derivado de opioides que va a A ver, tener, va Cristian, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes okey, renunciar a la de metamisol? Está bien lo que has okey, mencionado, okey. metamisol. Muy bien. Córdoba García, Valeria, ¿Qué? Doctor, buenos días. buenos días. Una pregunta te voy a hacer, ¿ya? Dime, en base a lo que tú has revisado, ¿qué es el metamisol? Farmacológicamente. Es un analgésico y antipirético que inhibe de manera reversible a la ciclooxigenasa, ¿A cuál? a las isoformas de COX-1 y COX-2. Así que tengo. Ya, dime, ¿es un AINES o no es un AINES? No, no es una INE. No, Consultivo. no. ¿Qué debe cumplir para ser un AINES? Las tres A's, que Ah, sería son cuatro, dime las cuatro. antipirético, analgésico y antiinflamatorio. ¿Y qué más? Y, y Vas bien, falta una. Has dicho analgésico, antipirético, antiinflamatorio, falta una. antipirético, analgésico, antiinflamatorio y también antiagregante. Muy bien, listo, gracias. Ya, para Condori, Paul, Sí, doctor. ¿qué sabes del paracetamol? ¿Has revisado el paracetamol? ¿Qué, doctor? Disculpe. ¿Qué es el paracetamol? El paracetamol no es una INES por lo que sé, Ya, pero sí, ¿qué? muy bien. No lo escucho muy bien, está con un poco la señal mal, doctor. Disculpar. Ya, el paracetamol, ¿qué cosa es? Descríbemelo, por favor. A ver. El paracetamol, para empezar, no es una INES, empezando a ver por ahí, porque no, bueno, sí cumple las funciones de antiinflamatorio, también, pero es en menor cantidad.
O sea, no lo hace funcionalmente muy, se podría decir, con un gol estándar. Eh, bueno, a ver, vamos a empezar otra vez. Tiene su mecanismo de acción, no se conoce muy bien, pero no es un AINES por empezar. Esta se inhibe lo que es su síntesis de prostaglandinas a nivel central. Y por eso mayormente se utiliza lo que es el paracetamol para reducir la fiebre o el dolor. Mayormente se utiliza para lo que es la fiebre y el dolor, se le da. Eh, Listo. Ujú. Sí, está bien lo que me has dicho, gracias. eh, Aguilar Mamani, Buenos días, doctor. ¿cómo estás? Buenos días. Dime, ¿en qué pacientes debemos tener cuidado de usar el paracetamol? ¿En quiénes tenemos que usarlo con mucho cuidado o mejor no usarlo? En pacientes con daño hepático, porque se considera que el paracetamol puede aumentar la leucemia, ¿no? En el hígado. Ya. ¿Y cuál es el antídoto de la intoxicación por paracetamol? ¿Te acuerdas? ¿Me escuchas? Sí, doctor. El acetilcisteína. Ya, listo, gracias. Continúa con la exposición, por favor. Ok. Bien, ya, como mencioné, se le dio al tramadol. Es un analgésico opioide, es un opioide sintético. Eh, Bien, este va a actuar uniéndose a los receptores opioides mu, lo que va a provocar, pues como mencioné al comienzo, ¿no? La inhibición de las vías ascendentes del dolor. Sus indicaciones terapéuticas son para el dolor moderado e intenso, incluyendo a veces dolor crónico o dolor posoperatorio. Entre los efectos adversos, mayor al 10% tenemos el estreñimiento, náuseas, mareos, vértigo, dolor de cabeza, somnolencia, vómitos, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que el paciente presenta ello, ¿no? Mareo, cefalea, acompañados de estreñimiento, que inicialmente los toleraba, pero se comenzaron a presentar con mayor frecuencia, ¿no? Llegando a presentar náuseas y vómitos, pese a que también se le daba lo que es el dimenhidriato, ¿no? De 50 miligramos diluido en ay, bueno, ya, el dimenhidriato es un antihistamínico H1 que va a bloquear pues los receptores H1 y va a impedir lo que es la propagación de impulsos hematógenos. También va a tener función anticolinérgica, ¿no? Esto es más que todo para inhibir la hipersecreción e hipermotilidad gástrica, ¿no? Y también puede tener un efecto sedante, más que todo para disminuir la sensación de malestar o promover lo que es la relajación, ¿no? Y esto es indicado más que todo para mareos por movimientos, vértigos, náuseas o vómitos asociados al mareo, ¿no? Dentro de sus efectos adversos encontré que no hay una frecuencia definida como en los otros, pero que pues puede quizás dar depresión del sistema nervioso central o también somnolencia, ¿no? Mareo, lasitud. Ya, antes retrocede, por favor. Ujú. Retrocede. Chura Bendaño Cecia. Sí, doctor. ¿Cómo estás? Además de lo que tu compañera ha mencionado, ¿qué otra cosa más me puede decir el tramador? ¿Aló, no? Hola. Hola. Aló, doctor, disculpe. Dime, además de lo que tu compañera ha mencionado del tramador, ¿qué me puedes hablar más del tramador? ¿Qué sabes más del tramador tú? A ver, del tramador, bueno, viene siendo caracterizado como un opioide, pero débil, y pues más adelante va a haber un cuadro de preguntas en donde pues el tramador, según investigué, viene siendo más usado como un opioide de primera línea, ya que pues según la escala que la OMS da, es importante que para una terapia con analgésicos, primero se dé pues no un opioide suave y pues viene siendo ideal
para dar tratamiento y también fue ideal para lo que el paciente ha recibido. Está bien lo que yo he mencionado, pero hay una corrección ahí. El escala terapéutica de la OMS, uno, ¿ya? Lo otro es de que la escala terapéutica de la OMS tiene escalones y en el primer escalón, en el escalón más básico, por ejemplo, para un dolor que no sea muy intenso, lo que se usa son analgésicos no opioides, Ajá. llámese paracetamol, llámese metamizol, que no son AINES, y AINES. Esa es la primera escala. ¿Ya? O coanalgésicos que pueden ser pues, antieméticos, ansiolíticos, etc. Es en el segundo escalón que ya entra el tramadol. El tramadol, como su compañera mencionó, es un agonista puro, no selectivo. Básicamente actúa a nivel de los receptores mu, pero también actúa sobre delta y kappa, pero en menor cantidad, ¿no? También el tramadol se considera, y no sé si lo ha mencionado tu compañera, que actúa a nivel de la recaptación neuronal de noradrenalina, ¿no? Y intensifica la liberación de serotonina, lo cual ayuda en el manejo del dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que es. Está bien lo que has mencionado, pero es para recalcar un poco que el tramadol es un fármaco semisintético, definitivamente semisintético, pero que en realidad nosotros lo usamos bastante en el hospital, ¿ah? Te contaré, lo usamos en una cesárea, por ejemplo, a pesar de que le ponemos regional, le ponemos su metamizol endovenoso para que pase 2 gramos endovenoso si no tiene alergia. Y sabiendo que el metamizol no es un AINES, obviamente, se le pone y cuando termina la cirugía, de manera subcutánea se le pone tramadol 2 miligramos por kilo peso. ¿Por qué de manera subcutánea? Porque se ha visto de que las náuseas y vómitos disminuyen en el paciente cuando manejamos por esa vía. Y de verdad, no tiene náuseas y vómitos. Obviamente le pongo además su dimenhidrinato, como dice su compañera, endovenoso, en un cloruro de 100 o de 200 que pase en 10 minutos, o un ondansetron, ¿no? Ambos son antieméticos. Listo, gracias. Continúa, por favor, Cristel. Ok. Bien, entonces ahí es donde se reevalúa el manejo del dolor, decidiéndose iniciar por la morfina, 10 miligramos en tabletas cada 4 horas, con la consideración de una tableta condicional si el paciente presentara dolor a cualquier hora del día, ¿no? Bien, la morfina pues es un analgésico opioide, ¿no? Que su indicación terapéutica es más que todo para el tratamiento del dolor intenso, ya sea dolor postoperatorio, dolor oncológico, dolor agudo severo, dolor crónico que no responde a otros analgésicos. Su mecanismo de acción, pues, es un agonista analgésico narcótico de los receptores opiáceos que va a inhibir las vías ascendentes del dolor, alterando así pues la respuesta del dolor, va a producir analgesia, puede producir depresión respiratoria y sedación, ¿no? Y también nos dice que suprime la tos actuando centralmente en el bulbo raquídeo. Dentro de los efectos adversos, encontré mayor a un 10%, que es el prurito o la retención urinaria, vómitos, estreñimiento, dolor de cabeza, somnolencia, ¿no? Y bueno, de ahí los demás que son en menor cantidad del 1 al 10%. Eh, a esto, pues a esta indicación se le asocia también lo que es la amitriptilina al paciente, ¿no? Cristel, me retrocede a morfina. Gracias. Aide, Zacaria Tomás. Buenos días. Sí, muy buenos días, doctor. Sí, Adicionalmente a lo que tu compañero ha mencionado, que está bien completo, ¿qué has encontrado tú también de la morfina? sí, doctor. En el caso de esta paciente lo usamos al final porque es considerado la morfina como un opioide potente. Como usted también mencionó la escala analgésica del OMS, yo vi un video en el doctor también hablando de eso, ¿no? Cuándo podemos aumentar la dosis y cambiar de un opioide a otro y cuándo podemos disminuir, ¿no? Y, y vi que empezaron con el paracetamol, metamizol, eso todo, porque no son opioides, son, bueno, ibuprofeno, metamizol y eso. AINES, AINES de ibuprofeno, metamizol que inhibe el COX-3. Y en segundo lugar, el segundo escalón, el tramadol, era bueno, pero como siguió aumentando el dolor, estamos manejando el dolor en esta paciente que tiene cáncer de próstata, ¿no? Y
y como manejo de dolor, al final le dieron la morfina como un opioide potente que puede manejar el dolor con más eficacia que el tramador, que es un opioide débil. Ok, muy bien. Yo les quería comentar de que la morfina la tenemos en el Perú y se vende siempre con receta especial. O sea, bien difícil que ustedes puedan conseguir morfina en la farmacia. ¿Ya? Porque uno de los principales problemas, y eso les van a preguntar bastante en los exámenes, ¿cuál es el principal efecto este, secundario de la morfina que hay que evitar? Y eso lo voy a apuntar ahorita, vayan pensándola. Pero la morfina en realidad la manejan por vía oral, por vía subcutánea, por vía endovenosa, por vía raquídea y por vía epidural. Yo les voy a comentar lo que yo uso. Yo cuando tengo pacientes para cirugía de abdomen que va a ser muy doloroso y no se le ha puesto su analgésico, su anestesia epidural para que no le duela por catéter, usamos morfina a 0.1, 0.15 miligramos kilo peso y se le pone de manera endovenosa a la mitad de la cirugía un poquito más. Con eso manejamos el dolor. Si tenemos la opción de ponerlo por vía intratecal, o sea, raquídea, usamos básicamente 50 a 100 microgramos por vía raquídea. Y el analgesia le dura 24 horas. Va muy bien. Si la ponemos por vía epidural, que es con una aguja epidural con un catéter, la dosis es de 2 a 2.5 miligramos, no microgramos, miligramos, y es un poco más. ¿Cuál es el inconveniente que puede darse en estos pacientes por vía epidural? Que muchas veces se asocia a prurito generalizado. Es una sensación de prurito con el paciente muy intenso, no hay eritema, no hay roncha, es una sensación de prurito que muchas veces cede espontáneamente, cede con antihistamínicos, algunos administran propofol o en otros casos hemos tenido que usar el antídoto de los opioides que también lo voy a preguntar ahorita. A ver, antachoque, turpo. Sí, doctor. ¿Cuál es el antídoto de los opioides en general? Doctor, a ver, según lo que está revisando antes, es que el antídoto de los opioides es lo que es la naloxona, ya que estoy viendo que este es un antagonista, o sea, es un antagonista de los mismos, y estos normalmente tienen como función, pues, revertir los efectos de los mismos, ¿no? Como por ejemplo también ayuda con lo que vendría siendo la depresión respiratoria, la sedación y la hipotensión. Ya, dime, la naloxona desde el punto de vista farmacológico, ¿qué cosa sería? ¿Qué cosa sería la naloxona para lo que es la morfina, el fentanilo, el tramadol? Pues como dijo, doctor, viene siendo un antagonista. Muy bien, suficiente, eso quería saber. Es un antagonista puro, ¿no? Que inhibe el efecto farmacológico de los opioides en general y como he dicho tú, efectivamente, revierte la sedación, la depresión respiratoria, la hipotensión si se da, o estreñimiento, prurito, otros efectos que se dan. Además de la naloxona, te cuento que hay otro fármaco que no hay en el Perú que se llama la naltrexona, que es otro antagonista puro, que es el antídoto de lo que son los opioides. Muchas gracias. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Por ahí vi una mano levantada. Muy bien. Sí, ¿quién es? Dime. Doctor, más que una opinión, yo tengo una pregunta. Dime. En cuanto a la morfina o a los opioides en general, hay un efecto que se caracteriza también en la euforia, pero no entiendo muy bien si la euforia viene siendo como un estado de felicidad intenso, o sea, hay como una excitación y también tiene un efecto sedante. ¿Cómo es que tiene a la vez esos efectos, ambos efectos? Lo que pasa es que estamos hablando de, por ejemplo, ya, la morfina, la codeína, el fentanilo, que son los fármacos más utilizados por nosotros, tienen un efecto a nivel de receptores Mu. Los receptores Mu, a nivel cerebral, son para manejo del dolor, es una analgesia básicamente, ¿no? Y este efecto Mu te da lo que se llama la depresión respiratoria, la inhibición de la peristalsis y un efecto no muy deseado que es la euforia. A eso te refieres tú. Entonces,
así como hay efectos buenos que son para el manejo del dolor, hay efectos secundarios inesperados, no deseados, que son la euforia justamente en unos. Pero eso depende mucho del paciente, o sea, no a todos les va a dar euforia, algunos sí, algunos no, así como el tramadol. Algunos les dan náuseas, algunos no, eso depende de la idiosincrasia de cada paciente, pero está asociado al receptor mu sub 2 sobre todo, o sea, la euforia que se da, porque al ser la morfina, o la codeína o el fentanilo, agonistas puros, porque hacen un efecto farmacológico sobre el receptor mu, el receptor mu tiene dos subclases, mu sub 1 y mu sub 2. Entonces, ese a nivel de mu sub 2, donde se da la euforia. O sea, puede darse efectivamente lo que tú has preguntado, ¿no? Porque los receptores tienen que ver con dolor, con analgesia, con tolerancia, con sedación, que es los mu sub 1, y los mu sub 2 tienen que ver con la miosis, con la depresión respiratoria, con la disminución del peristaltismo intestinal y la euforia. Entonces, por ahí se explica lo que tú me dices, ¿ya? ¿Por qué? Porque los opioides actúan preferentemente sobre los receptores mu, delta y kappa. Entonces, un agonista puro, como el fentanilo, la morfina, va sobre el receptor mu. Un agonista antagonista, por ejemplo, la albufina, que es lo más conocido que no hay en el Perú, actúa sobre el receptor mu y los kappa. El agonista parcial, que es la buprenorfina que se ve en el Perú, ¿no? Hace un efecto farmacológico parcial sobre los receptores mu. Y el antagonista puro, que su compañero mencionó, que es la naloxona, la naltrexona, ataca directamente o bloquea al receptor mu. Es decir, compite con la morfina, entra al lugar del receptor, pero no genera ni un evento farmacológico o efecto farmacológico. No sé si quedó claro. Sí, doctor, gracias. ¿Cuál es tu apellido? Soy Chura, doctor. Y así ya interveniste, no sé. Mis preguntas también valen, por si acaso. Así que tienen que intervenir. Ya, entonces creo que está quedando un poquito claro todo esto. O sea, este es un juego de receptores, donde todos los opioides prefieren o receptores mu, o delta, o kappa, y cada receptor genera una acción, un evento farmacológico, ¿no? Entonces, así trabajan. Listo, continúa, por favor. Ok. Bueno, y luego se le recetó lo que es la amitriptilina, 25 miligramos al día, con la cual controla el dolor, ¿no? La amitriptilina es un antidepresivo. Su indicación terapéutica es más que todo para el tratamiento de la depresión, pero también se le puede indicar para el dolor neuropático, alivia el dolor crónico causado por lesiones nerviosas, también como para la migraña, para la ansiedad, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues este va a inhibir la recaptación de neurotransmisores, especialmente lo que es la noradrenalina y la serotonina. Y también va a bloquear lo que son los receptores histamínicos y muscarínicos, lo que puede explicar algunos de sus efectos secundarios. Y dentro de ellos, pues vamos a tener lo que es la somnolencia, la sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento, mareos, aumento de peso, ¿no? Bien, entonces se completa, dicen los estudios de los pacientes y pues es transferido a urología, ¿no? Para el manejo con la detección de cáncer de próstata con metástasis ósea. Bien, ahora sí seguimos con las preguntas. A ver, retrocede, por favor, esa. Ok. Hasta, miren, chicos, está muy buena tu diapositiva, está bien explicada, es una diapositiva que llama la atención, que no aburre, y lo que sí yo te recomendaría es de que siempre se considera que máximo 6 líneas, ya ver la manera de agilizarlo, de repente hacer un cuadro sinóptico, alguna cosa que se vea no tan comprimido, porque eso sí le quita al auditorio las ganas de revisarlo, porque ve muchas letras, la gente de por sí no lo revisa. Y siempre tus referencias bibliográficas que estén en Vancouver, ¿no? Y con su DOI al final si es un artículo, o su ISBN si es un libro. Está muy bien, no te preocupes, sino que yo te estoy criticando criticando no significa en mala manera, sino criticando para que aprendas la forma de cómo lo presentas, porque la información está perfecta, está precisa, clara. Y voy a hacer una pregunta al respecto. Cárdenas Valenzuela, Mateo. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Dime,
¿Qué has encontrado adicionalmente a la amitriptilina? Es un fármaco bien usado, ¿ah? Como Eh, coadyuvante en el manejo del dolor. Sí, dime. bueno, no, en realidad yo no lo había escuchado mucho, pero con respecto a la mitriptilina yo he encontrado que es un antidepresivo, pero está dentro de la familia de los tricíclicos, ¿no? Y justamente va a ser usado para inhibir la recaptación de serotonina. Ya. Y también afecta a algo así como en el medicamento anterior que vimos, también afecta la recaptación de la noradrenalina. Y esto va, a bloquear su recaptación, pues va a tener un efecto antidepresivo. Claro, es un coadyuvante. Aquí lo Ajá. importante es resaltar de lo que su compañera ha mencionado que está completo, es de que efectivamente la amitriptilina es un antidepresivo de tipo tricíclico, porque hay antidepresivos también que tienen que ver con la inhibición de la inhibición selectivo de recaptura de serotonina, los IRS. Tienes también inhibidores de la monoaminoxidasa y tienes inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Pero en este caso, solamente para el manejo del dolor crónico se usa la amitriptilina. Una de las características de la amitriptilina importantes que hay que tener en cuenta es que tiene efectos adversos, que tu compañera ha mencionado, ¿no? Que tiene que ver con receptores. Por ejemplo, ella mencionó sedación y tiene que ver con el receptor antihistamínico H1 que vimos en la clase pasada, ¿no? Tiene también que ver con los receptores antagonistas alfa-1, que en el varón puede producir priapismo y eso hay que avisarle al paciente. También a nivel del alfa-1, acuérdense la tansulosina en pacientes que tienen que ver con hiperplasia de próstata. También produce hipotensión ortostática, o sea, se levanta y se marea. Y al ser también tiene un efecto anticolinérgico, produce, como su compañera dijo, boca seca, constipación, estreñimiento, ¿no? Es un fármaco también importante a tener en cuenta, ya que su sobredosis o su sobredosificación puede producir cardiotoxicidad, coma y convulsiones. O sea, es un fármaco que hay que usarlo con mucho cuidado, definitivamente con mucho cuidado, y es un coadyuvante, es decir, puede usarse o no puede usarse. También consideran que es un fármaco que mientras más antiguo su creación, como la amitriptilina, que es el primero en crearse, es más cardiotóxico, ¿no? Es más tóxico en todo caso. Hay un fármaco actual que es la desprimina, que es un fármaco también antidepresivo tricíclico que se puede usar con más seguridad. No sé si será en el Perú, porque estos antidepresivos lo ven los psiquiatras, pero o los que manejan terapia del dolor crónico o los que hacen anestesia, perdón, los que hacen medicina paliativa. Y sí lo usan bastante la amitriptilina, pero no he escuchado que usen mucho la desprimina. Pero bueno, eso es lo que quería aclararle y su compañero lo ha explicado muy bien. Esa diapositiva está muy interesante. Continúa, por favor. Ok. Bien, ahora sí comenzamos con las preguntas. Como primera pregunta dice, en base al caso expuesto, ¿está de acuerdo con el manejo del dolor según el diagnóstico del paciente? Bien, buscando así encontré, ¿no?, que el dolor en sí es un problema de salud pública, por ende la OMS, ¿no?, creó lo que es la escalera analgésica, lo que ya han mencionado mis compañeros, ¿no?, que esto es más que todo, consiste en utilizar analgésicos de acuerdo a la intensidad del dolor, ¿no? Y dice que del 70-80% de los pacientes que siguieron estas recomendaciones, los doctores al tratarlos, pudieron tener alivio, ¿no? Ahora, existen ciertas normas, ¿no? Y acá podemos ver en la tabla esta escala analgésica, ¿no? Primero, dice que en sí se debería cuantificar la intensidad del dolor, ¿no? Para que sea mejor el tratamiento, ¿no? Y en lo que se emplea lo que es la escala visual analógica EVA, ¿no? Entonces, la subida de cada escalón va a depender de cuánto haya fallado de repente el anterior, ¿no? En primer lugar, se van a escribir lo que son los analgésicos no opioides con coadyuvantes, ¿no? Dentro de estos, pues, tenemos paracetamol, AINE, metamizol, entre otros. Luego, si pues, no sigue sin dar respuesta, pues se va a subir al segundo escalón, que pues ya son opioides débiles, más coadyuvantes también y más lo que es el escalón número 1.
Y de ahí, si no, si este tampoco no funcionara, pues se va a dar se va a subir al escalón 3, que son los opioides potentes, más coadyuvantes y más el escalón 1, ¿no? Entonces, el manejo del dolor de este paciente en sí fue primero, pues le dieron metamizol, ¿no? Y el metamizol pues está en el escalón 1, ¿no? Porque es un analgésico no opioide, ¿no? Y luego no le funcionaba, entonces le dieron tramadol, que como dijimos, pues es un opioide débil, ¿no? Y él se le agregó un coadyuvante que fue el dimenidriato. Y luego ya para subir, ¿no? El escalón 3 se le dio la morfina porque pues no le ayudaba, ¿no? En su dolor. Y pues a este se le dio el coadyuvante, lo que es la amitriptilina, ¿no? Entonces, más que de acuerdo, es como que el tratamiento que le dio el doctor fue esto mismo, ¿no? De la escala analgésica de la OMS, ¿no? Eso es lo que puedo decir Muy de... bien, está bien lo que has explicado. Sí, la idea era que expliques justamente que existe una escala analgésica de la OMS que hasta ahora sigue vigente, ¿no? Aquí no, Mamani, no ha. Sí, doctor. Dime, por ejemplo, te doy un ejemplo. Tienes un paciente con una contusión a nivel de, estaba jugando partido y le meten un foul y tiene un esguince de tobillo. ¿Dentro de qué escalón lo pones a él para manejo del dolor? Eh, bueno, hay dos escalas, ¿no? Primero, la escala analgésica es más para tratamiento terapéutico, pero tenemos una escala EVA, ¿no? Y referente con la escala EVA, pues complementarlo, pero yo le pondría en esta escala analgésica de la OMS en el escalón 1, ¿no? Porque no es una urgencia. Muy bien. Ya, Kamakuari, Sí, doctor. ya que tu compañero mencionó la escala EVA, ¿qué es la escala EVA? Él lo ha hablado, ¿ah? Yo no le he metido ahí, él metió la escala EVA, así que él cuádralo después. ¿Qué es la escala EVA? ¿Y por qué es importante saberla en caso de manejo del dolor? A ver, bueno, en realidad no llegué a ver mucho acerca de la escala EVA porque no me centré mucho en desmenuzar, pues, ¿no? Todos los escalones, pero más que nada asociándolo podría ser llevando a cabo un nivel de puntuación, ¿no? Si es que el paciente presenta primero, no presenta un dolor muy fuerte, o si el dolor es leve y va incrementando de moderado a intenso, o se hace máximo. En este caso, el uso de analgésicos no opioides, yo considero que sí, ¿no? Puede ser la primera opción. Pero con respecto al caso, algo que no se mencionó mucho, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Ver que desde primera instancia el paciente era hipertenso y a la vez tenía, ¿no? Insuficiencia renal. En este caso, estuve viendo opciones de que la hipertensión podría haberse dado por la insuficiencia renal o la insuficiencia renal pudo haber sido causa de la hipertensión. Y en este caso, el uso del paracetamol de por sí no iba a ayudar también a que pudiera tratar directamente el dolor, porque su objetivo más que nada es antipirético. Y el diclofenaco que se ocupa ya en escala 2, no diría en escala 1 también, eh, dado que tenía una falla renal, agravió más la situación. Y bueno, más que nada, muy aparte del diagnóstico que se le dio, la automedicación que él llevó a cabo, pues si él no lo hubiera realizado de esa manera, pues no hubiera presentado tantas dificultades como las que tuvo, ¿no? A lo largo del desarrollo del caso. Ya. Betsy, siempre cuando hablamos en medicina, en cualquier especialidad, dermatología, anestesia, cardiología y todas esas especialidades, Ujú, enfocarte en el problema principal del paciente. La ujú. hipertensión es un antecedente, el problema renal es un antecedente. Aquí lo que aqueja al paciente, lo que nos mueve a trabajar es el dolor y la metástasis ósea que ha tenido a causa de un cáncer de próstata.
Entonces, el tema ahorita, estamos enfocándonos al manejo del dolor de este paciente, que es una enfermedad que va a ser crónica hasta que muera, porque el cáncer de próstata ya con metástasis no se cura. Y el manejo del dolor del paciente es vital porque eso le da calidad de vida. Es por eso que estamos viendo aquí las escalas, ¿no? La escala analgésica del OMS es una escala que ya se creó hace muchos años y que nos permite ir avanzando en la intensidad de manejo del dolor. La escala EVA, la escala visual analógica, es una escala del dolor, básicamente, donde el paciente se le pregunta, dime como cuánto te duele. Si te dice como 0, no hay dolor. Si me dice como 10, es un dolor insoportable. Si me dice como 5, es un dolor moderado a fuerte, etc. Y es en base a eso que me dice el paciente que yo voy escalando en esta escala analgésica, lo OMS que tu compañera está presentando ahí. Si es un dolor moderado, ¿no? Oye, pues, si es poco dolor, obviamente, pues voy a medios físicos, hielo, calor, pero si es un dolor moderado, yo ya tengo aquí el escalón 1. Puedo darle un paracetamol, o puedo darle AINES, o puedo darle metamisol si no es alérgico, ¿no? Y voy escalonando. En este caso, la escala analgésica del OMS está aplicada básicamente para dolor crónico, para pacientes con dolor crónico, un dolor como este, de un cáncer metastásico, ¿no? Eso quería que lo tengan en cuenta. Entonces, su compañero mencionó la escala EVA. Existe la escala EVA, la manejamos mucho en anestesia y en dolor, que es la escala visual analógica, donde el paciente ve una tablita y describe cuánto le duele, ¿no? Si me dice me duele como 10, es un dolor insoportable. Tengo que ponerle hasta fentanilo o morfina. Pero si es un dolor fuerte, puedo ponerle un tramadol, puedo ponerle una codeína, voy viendo, ¿no? Entonces quiero que diferencien con que ustedes se recuerden que hay una escala analgésica o el OMS. Yo estoy más que tranquilo porque ya se ubican ustedes, ¿no? Ya no quedan mucho en la nebulosa. Y para el dolor hay una escala visual analógica. Obviamente espero que la revisen después cuando termine la clase. Listo, continúa, por favor. Mm. Bien, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de acción del paracetamol, diclofenaco y del metamisol? ¿Cuántas reacciones adversas de dichos medicamentos en el caso señalado? Ya lo hemos mencionado, creo que lo he ido mencionando mientras he estado exponiendo, pero igual, a ver, para recordar así, el paracetamol, pues, es un analgésico antipirético, su mecanismo de acción, pues, va a actuar va a producir antipiresis y también puede actuar periféricamente para bloquear la generación de impulsos del dolor y también puede inhibir lo que es la síntesis de las prostaglandinas. En efectos adversos, en una frecuencia no definida, pero puede haber angioedema, desorientación, mareo, erupción, síndrome de Steven-Johnson, necrólisis y urticaria, etc. Del diclofenaco, de igual manera, es un AINE, va a inhibir a la ciclooxigenasa COX-1, COX-2, inhibiendo así la síntesis de prostaglandina. Dentro de sus efectos adversos, mayor al 10% que se ha dado en personas, encontramos edema, náuseas, dolor de cabeza eh, y eso. Y el metamisol, pues, sabemos que es un analgésico antipirético espasmolítico, inhibe la síntesis de prostaglandinas. eh, También puede inhibir la síntesis de prostaglandinas a nivel central, lo que va a explicar su potente efecto analgésico, ¿no? Dentro de sus efectos adversos, encontré que hay digestivos, como la sequedad de boca, náuseas, vómitos, hematológicos, la leucopenia, granulocitosis, trombocitopenia, y etcétera. Bien, pasamos ya a la tercera pregunta y dice, ¿qué consideraciones se debe tener en cuenta cuando el paciente presenta insuficiencia renal en relación al uso de opioides? Encontré acá un artículo donde, bueno, su título era Paciente con enfermedad renal, manejo del dolor, ¿no? En este caso, nos presentan un cuadro, pero primero voy a centrarme acá, y nos dice que para el dolor leve o moderado, el uso adecuado podría ser el de acetaminofén o paracetamol, ¿no? En este caso, es los opioides, ¿no? Entonces, en el dolor moderado a severo, nos dice que el tramadol puede ser usado cautelosamente, pero va a requerir de un ajuste de dosis.
en un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Y nos dice que la dosis máxima no debe exceder los 50 a 100 miligramos 2 veces al día. Ahora, en este caso, cuando el dolor ya es fuerte, se puede usar lo que es el fentanil y la metadona, que son considerados los analgésicos opioides más seguros en un paciente con falla renal. Y acá en el cuadro podemos ver considerados seguros el fentanil y la metadona, ¿no? Ya que el fentanil es metabolizado en el hígado y no va a tener metabolitos activos, y la metadona, pues su excreción es a través fecal, ¿no? Y también no va a tener metabolitos activos. Ahora, usado con precaución, tenemos a la hidromorfona y a la oxicodona, que pues la hidromorfona va a tener un metabolismo hepático, eh, usado con precaución porque tiene metabolitos activos que se pueden acumular, ¿no? Y la oxicodona también va a tener un metabolismo hepático, ¿no? Y se debe disminuir la dosis. ¿Y qué no se recomienda, no? ¿Qué opioides, no? La codeína, porque es metabolizada a morfina, y estos metabolitos se van a acumular en este caso en un enfermo renal y pueden causar pues depresión respiratoria, hipotensión y narcolepsia. La hidrocodona tampoco, porque de misma manera sus metabolitos se van a acumular, ¿no? La meperidina también tiene metabolitos activos que se pueden acumular, y la morfina también, ¿no? Sus metabolitos activos se acumulan en un paciente con falla renal, ¿no? Y por eso dice que debemos evitar su uso en un paciente con falla renal, ¿no? Porque puede causar convulsiones y depresión respiratoria. Entonces, en conclusión, entre los que se puede usar considerados seguros tenemos al fentanil y a la metadona, en este caso en opioides fuertes. Bien. Ya, te comento algo, retrocede por favor a la diapositiva. Está muy bien lo que has presentado, ya. Solamente faltaría agregar un fármaco opioide de acción ultracorta, que es el remifentanilo. El remifentanilo lo utilizamos en sala de operaciones, que es un opioide sintético que tiene acción ultracorta. Y su metabolismo no está a nivel renal, está a nivel pulmonar, a través de las estereasas plasmáticas. Entonces, el remifentanilo es un fármaco que utilizamos en algunas clínicas muy bueno, en el cual tú dejas de porque se utiliza en infusión, no es como acá que es endovenoso, stat o de repente por vía oral, no, es en endovenoso, en infusión con una bomba especial, se le pone por vía endovenosa y le maneja el dolor perfecto al paciente. Y tú puedes tenerlo 2, 3 horas en infusión y cuando termina la cirugía cierras el fármaco y a los 5 minutos se despierta el paciente. Entonces, no estoy criticando, está bien lo que has encontrado y buena tu conclusión. Continúa, por favor. Bien, la rotación del tramadol estuvo bien indicada. ¿Por qué? Y señala su mecanismo de acción. Bien, el mecanismo de acción del tramadol, pues es un opioide sintético, no derivado de opioides, analgésico de acción central, pero que puede actuar al menos parcialmente uniéndose a los receptores opioides mu, lo que provoca pues la inhibición de las vías de dolor, ¿no? Bien, la rotación de tramadol estuvo bien indicada. Bueno, según mis conclusiones, o sea, encontré, ¿no? Datos de cómo se trata el dolor en pacientes oncológicos, y pues ahí decía que pues era, según este artículo, acá está, que es basarse en la escalera analgésica de la OMS, lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que aproximadamente un 20% de esos pacientes no mejora, ¿no? Entonces se tiene... por eso, según el artículo, nos menciona que se creó el cuarto escalón, que incluiría, entre otras opciones terapéuticas, ¿no? Para poder ayudar a estos pacientes. Ahora, encontré también otro artículo que nos menciona que el tratamiento analgésico del dolor oncológico, en este caso como en el paciente, dependerá sobre todo del tipo de dolor y de la intensidad. De manera que dice que dentro de la calificación del EVA, cuando tiene superior a 7, se debería iniciar de entrada desde el tercer escalón de la analgesia, o sea, con opioides fuertes, ¿no? Entonces, acá también menciona que el tercer escalón analgésico es la estrella en el manejo habitual del dolor oncológico, ¿no? Pues debe asociarse más que todo a fármacos del tercer escalón, ya que van a ser eficaces en la analgesia. Sin embargo, también puede suponer un aumento de la toxicidad. Entonces, en mi opinión, o sea, claro,
trataron en base a la escala analgésica, pero sin embargo, bueno, no lo relata, ¿no? El caso clínico, que si le hicieron algún EVA, ¿no? Pero si en este caso quizás el EVA hubiera salido mayor a 7, pues de frente ir al tercer escalón, ¿no? Pero yo creo que sí estuvo bien, el paciente presentaba al principio poco dolor y fue en progreso, ¿no? Fue en progreso. Pero esa es la opinión que podría llevar. Está bien, está perfecto. Sí, justamente tú has hablado de lo que es el EVA, la escala visual analógica, y podrías poner tu cuadrito de la escala, de la OMS, ¿puedes ponerlo, por favor? Ok, Sí, lo pusiste acá acá. está. La escala analgésica de la OMS es una escala que se usa a nivel mundial, ¿ya? Y justamente lo que ella menciona, tú como su compañera menciona, es que se agregó la escala 4. Ya, porque la escala 4 básicamente tiene que ver cuando ya el dolor es tan intenso que no calma con los que se utilizan el escalón 3 o el escalón 2 o el escalón 1. Si ustedes se van a dar cuenta, si ustedes ven ahí, en la escala 1 básicamente es un dolor pues menos de 3, pero es un dolor crónico, hablamos de dolor crónico. Se da analgésicos no opioides, ¿no? Que pueden ser, como dice ahí en el cuadro, paracetamol o metamizol y AINES, ¿ya? Más coanalgésicos como amitriptilina, ansiolíticos, etcétera, cualquier cosa que ayude a estar mejor al paciente. El dolor se maneja con estos 3 fármacos que están ahí en el escalón 1. En el escalón 2 ya hablamos de un dolor que es 4 o 5, más o menos, o en la escala visual analógica, en la escala EVA. Entonces, es un dolor que se maneja como opioides débiles, llámese codeína, llámese tramadol, más los coanalgésicos y los fármacos del escalón 1. O sea, ya hablamos de un poco más de fármacos. En cambio, en el escalón 3, ya tenemos que usar opioides potentes, fuertes, llámese morfina, petidina, fentanilo, hidromorfona, metadona, oxicona, buprenorfina, que están ahí más todo lo del escalón 1, ¿no? Más coanalgésicos. Pero si todo esto no funciona y el paciente sigue con un dolor por encima de 6 o 7, que es intenso, ya hablamos de lo que se denomina neuromodulación, es decir, hay equipos especiales que se le pone al paciente para que module el dolor. Ya eso se llama intervencionismo, ya es un procedimiento que hay que hacerle, ya no es tomar pastillas ni ponerle en fármacos, no, ya son, la escala 4 son procedimientos, ya que hay que hacer al paciente bloqueo de plexo celíaco, ablativos invasivos con lo que se llama termoanalgesia, puede ser con crioanalgesia, etcétera. Más coanalgésicos para que ayuden un poco a mejorar. Entonces, la escala OMS es todo eso y tienen que por lo menos conocerla y saber que existe, para que cuando les pregunten ustedes ya sepan más o menos qué es lo que hay, ¿no? Continúa, por favor. Ok. Nos quedamos aquí. Ok. Dice, la indicación de morfina es adecuada en el dolor crónico. Bien, tomando otra vez lo que es la analgesia del dolor, ¿no? Nos dice que a medida que el dolor aumenta, también se debe aumentar la potencia del analgésico, ¿no? Hasta llegar a un opioide potente. Y en este caso, la morfina es un opioide potente, ¿no? He encontrado también artículos donde el opioide de mayor referencia que es usado en dolor crónico, pues es la morfina, ¿no? Ya que existen formas de liberación rápida y sostenida. Otro artículo también dice, ¿no? Se debe prescribir opioides de liberación inmediata en el caso de dolor crónico, y aunque no hay evidencia suficiente para recomendar un opioide en particular para la terapia inicial ni una dosificación específica, la mayor experiencia de uso corresponde a la morfina, ¿no? Y otro también dice, ¿no? La morfina de liberación rápida es el tratamiento de referencia, ¿no? Entonces, encontrando también en el Goodman, nos dice que también la morfina, ¿no? Va a atravesar la barrera hematoencefálica, pero en una tasa mucho más baja, ¿no? Entonces, su acción de la morfina es rápida de 10 a 15 minutos, es máxima en 60 a 90 minutos y dura de 4 a 6 horas, ¿no? Y va a producir una sensación de bienestar. Claro que va a depender mucho de la dosis, porque si se le da pues al comienzo una dosis grande, pues puede causar depresión respiratoria, ¿no? Pero, a lo que concluimos es que sí, no se usa la morfina actualmente para el dolor crónico, como dijo el doctor. Ya. Bien. Ajá, muy bien.
Ok. Continúa. ¿Qué formas de presentación se dispone de los siguientes opioides? Tramadol, morfina, peptidina, codeína y fentanilo. Bien, acá encontré varios. Bueno, en el tramadol tenemos los comprimidos orales de liberación inmediata, de liberación prolongada, tenemos cápsulas también, soluciones orales, inyección intramuscular o intravenosa también. En la morfina, pues tenemos comprimidos orales de liberación inmediata y de prolongada, solución orales, supositorios rectales, inyección intramuscular o intravenosa y también implantes subcutáneos de liberación controlada. La peptidina tenemos comprimidos orales, solución oral, inyección intramuscular o intravenosa. De la codeína tenemos también comprimidos orales y también jarabes para la tos que contienen codeína. El fentanilo, pues vamos a tener parches transdérmicos, vamos a tener comprimidos o pastillas de liberación inmediata, también de liberación bucal, y también vamos a tener inyecciones intramusculares o intravenosa y vamos a encontrar pastillas. Muy bien. Bien. A ver, déjenme, ya, en realidad, todos los fármacos que ustedes ven ahí, todos, yo los tengo en sala de operaciones. Y todos los utilizo de una u otra manera para manejo dolor agudo, postoperatorio. Porque mi función en sala de operaciones con un paciente operado es que no tenga dolor al final de la cirugía. Entonces, el tramadol yo en sala lo uso, no lo uso por vía oral porque pues, está intubado, está dormido, pero lo puedo usar si es, incluso si fuera regional despierto, nada es por vía oral. Todo es por vía endovenosa, subcutáneo, intramuscular. Tramadol subcutáneo. Morfina endovenosa. Pero la morfina también puedo administrarla por vía raquídea, en caso de cesáreas, o por vía peridural, también en caso de cesáreas. O sea, tiene otros niveles más. ¿Ya? La petidina por vía endovenosa, si la he utilizado, va muy bien, o por vía epidural también lo utilizo. La codeína en sala sí la hemos usado también, pero no mucho. Y el fentanilo sí es la droga de elección para todo tipo para ya sea por vía anestesia general, anestesia raquídea, regional, etcétera, o bloqueos. Se utiliza bastante. Continúa, por favor. Bien. Luego tenemos la pregunta, ¿el uso de coadyuvantes en el manejo del dolor es adecuado y en qué casos? Bien, los coadyuvantes, como su mismo término lo dice, ¿no? Son sustancias que van a ayudar, ¿no? Y que se pueden emplear junto a analgésicos primarios, ¿no? Estos, pues su finalidad es el tratamiento de complementar, ¿no? A los analgésicos clásicos, potenciando su acción e incrementando su eficacia clínica. Ahora, encontré que pues en el caso del dolor, sí su uso es apropiado de los medicamentos ayudantes, es una de las claves de éxito en el tratamiento del dolor, debido a que pues estos se tienen que administrar con un objetivo claro, ¿no? Estos pueden potenciar el efecto analgésico, pueden reducir lo que son los efectos secundarios al primer tratamiento y tratar los síntomas asociados al dolor, como lo es la ansiedad, la depresión o los trastornos de sueño, ¿no? Ahora, no se recomienda a estos administrarlos en pacientes que solo queramos disminuir la dosis del opioide, ¿no? Entonces, es más que todo para ayudar, es como su nombre lo dice, ¿no? Para poder ayudar Coadyuvante. Ajá, coadyuvantes. Ujú. Bien, y tenemos como último, si no me equivoco, sí, define qué es la rotación de opioides. Bien, la rotación de opioides es una práctica que implica cambiar de un opioide a otro en un intento de poder controlar mejor el dolor o reducir pues los efectos adversos. Muchas veces los doctores cambian el opioide durante el tratamiento porque quizás hay un alivio inadecuado del dolor, ¿no? Entonces van a aumentar, van a rotar los opioides, ¿no? Quizás también porque hay efectos colaterales intolerables o alguna pérdida de vía de administración de ¿no? Entonces la rotación se usa más que todo para poder obtener un mejor efecto analgésico que haya sido afectado por la tolerancia. Ujú. Bien, y esa ha sido la última pregunta. Esta es mi bibliografía y gracias. Muy bien. Te felicito, ¿ah? Te felicito, Estel. Has estado muy clara, muy concisa,
con referencias. Lo único detalle es cómo tú distribuyes tu información en la diapositiva, pero el resto está muy bien, te felicito. ¿Ah? ¿A alguno no le he preguntado? Kanosuka, A mí también, doctor. ¿cómo? Tampoco me he preguntado. Con eso, a ver, primero verdad, no sé, aquí está. Ya, Kanosuka Yanisa. Dime cuáles son los efectos secundarios de la morfina. En general de los opioides, hablemos de los opioides, que es el tema del día de hoy. ¿Cuáles son los efectos secundarios que al paciente le vas a tener que decir cuando tome morfina o cuando tome pues un tramadol o cuando le des una oxicodona? Ya. Kanosuka, ¿no? Ya. Adriana Castillo. Sí, doctor, dígame buenas. ¿Cuál es el efecto más temido del uso de opioides fuertes en un paciente con tratamiento crónico del dolor? Y esa es pregunta de nada, eso es pregunta de examen, yo lo pregunto siempre. Tienes un paciente de 65 años con cáncer metastásico de próstata y que tiene un... Dime. La depresión es el respiratorio que puede causar, que es uno de los síntomas que causa de los opioides. Claro, porque el paciente a veces se sobredosifica y muere por infección respiratoria, por paro respiratorio, paro cardíaco y ahí queda. Ya, y dime una más para que completes tu nota. Tu compañera acaba de hablar de la rotación de opioides. ¿Qué cosa es la rotación de opioides como término así básico? ¿Qué cosa es rotación de opioides? ¿Qué cosa es rotar un opioide? Ya, agregando un poquito más a lo que tenía antes, otro también causa que puede causar los opioides es el coma. Y con la rotación de los opioides, acá nos dice que es, según los datos que investigué, que es un cambio estratégico en el manejo del dolor. ¿Y qué Ya, incluye eso? Es la rotación de los opioides, que consiste en cambiar un opioide a otro ya. en un tratamiento de dolor crónico. Que eso mayormente se van a dar para que el paciente evitar la tolerancia, los efectos secundarios y etcétera, ¿no? ¿Solamente es cambiar un opioide por otro o qué otra cosa puedes cambiar? Te la digo y te vas a reír. Te la digo y te vas a reír. Tú has dicho muy bien que es una acción estratégica, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Tú has dicho también que es sustituir un opioide por otro, es decir, un tramadol por una morfina por un tapentadol, una morfina por un fentanil, una morfina por una codeína. De acuerdo. Pero ¿qué más se puede cambiar en esta estrategia de rotación de opioides? Ah, mm, La vía de administración. ah. Claro, porque tú cambias, por ejemplo, tienes una morfina, al paciente le das morfina por vía oral, ¿ya? Y de repente por ahí quieres cambiarlo a una codeína vía oral porque no hay morfina ya y quieres cambiarlo. Lo La cambias. frecuencia de administración también, doctor. Sí, pero eso depende del fármaco. Lo básico es el fármaco, sea morfina por una codeína o morfina por un tramadol vía oral, y la vía de administración. Si el paciente ya no puede comer o está con muchas náuseas, ya la morfina por vía oral pasa a morfina endovenosa. Si el paciente está prácticamente en estado de coma, todo va endovenoso. Es en eso que se basa en la rotación de opioides, ¿no? Y depende de cada paciente, ¿no? Claro, la frecuencia está dada por el fármaco en su forma oral o su forma endovenosa, ¿no? Tú puedes darle pues morfina cada 12 horas endovenosa o morfina cada 8 horas por vía oral. Eso depende de la posología de cada fármaco en esa forma de presentación. Pero la idea es de que o cambias la morfina por otro opioide o cambias la vía de administración. Esa es la rotación de opioides. Esas son cosas básicas que te pueden preguntar. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Listo.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Estuvo muy bonita la presentación, los felicito a este grupo. Han respondido mucho mejor que otro grupo. Está muy bien. Listo, chicos. Ya pueden retirarse. Dime. Ya estoy día. 11 de la noche. ¿Está bien? Listo. Doctor, Suerte, buenos chicos. días.